Bueno, vamos a comenzar una nueva charla de comunidad de radiólogos. El tema de hoy es navegador virtual en la terapéutica vascular periférica. La va a dar el licenciado Fernando Blisorsi. Él es fundador de SIGEM, Educación de Ciencia de la Hemodinamia. También es director de la Carrera Universal del Salvador y Universidad y Salud. Es presidente de ACETIA y coordinador de capítulo de técnicos y licenciados del ASAR. Buenas noches, Fernando. Bienvenido. Hola, ¿cómo les va? Hola, Sabrina, Paula, eh, como representantes de esta increíble comunidad y por supuesto saludar a toda la comunidad. Inicialmente, por supuesto, no está de más y es como lo siento de corazón el agradecimiento a la convocatoria y bueno, y felicitar como siempre lo hago cada vez que tengo la oportunidad de encontrarme con ustedes por este megaproyecto que realmente es muy útil y muy bueno para todos los que hacemos imágenes, ¿no? Con toda la diversidad que nos ha abordado, desde lo local hasta lo muy periférico, sobrepasando, como ya lo sabemos, los límites nacionales de nuestra querida Argentina. Si están de acuerdo, ya puedo ir compartiendo pantalla Sí, y perfecto. vamos presentando el tema, ¿sí? Eh, bueno, charlando un poquito con todo el comité organizador del ciclo de conferencias. Eh, Todos saben, o muchos saben, que yo hago hemodinamia hace muchos años, además de estar en enseñanza global de lo que tiene que ver imágenes, en universidades, en distintos lugares. Y planteamos un tema que fue quizás, quizás alguno de los que están pendientes de la comunidad lo hayan visto, que en algún momentito del año pasado abrió una pregunta de qué era esta imagen tan bonita que alguien de todos nosotros había puesto en la comunidad. Y bueno, si bien estoy atento a la comunidad, siempre dejo que muchos respondan. Y en esta oportunidad vi que nadie respondía o que era lenta la respuesta, así que di una breve respuesta de qué era el navegador virtual, y ahí fue que surgió esta posibilidad de adentrarnos un poco en este tema, ¿no? Pero la propuesta tiene que ver con un poquito más, ¿no? Porque digo, es muy difícil hablar solamente de un navegador virtual sin pensar en con qué y para qué puede usarse. Lo destaco siempre que hablo, generalmente lo hablo en varios lugares. Es muy difícil hablar en hemodinamia o hablar de imágenes o de cualquiera de las charlas que uno haga sin dar accidentalmente nombres. Entonces, para eso es que digo que no tengo ningún conflicto de interés en las marcas que voy a nombrar, simplemente van a ser ilustrativas y a modo de citar fuentes. Eh, entonces, vamos a hablar de temas que tienen que ver con hemodinamia. Hemodinamia la describimos, todos sabemos que se encarga del estudio particularmente de lo que es dinámica de sangre, particularmente o más detenidamente de lo que tiene que ver con un sistema arterial, pero claramente estudiamos distintas estructuras que no solamente tienen que ver hace muchos años que hemodinamia dejó de ser un sector relacionado al corazón y pasó a ser algo que tiene que ver con la dinámica de fluidos en distintas partes del cuerpo que abordamos. ¿Sí? Hablamos de cateterismo, hablando, adentrándonos a procedimientos que pretenden entrar en el concepto de lo que hoy es la medicina de lo mínimamente invasivo, de selectivizar sistemas vasculares mediante la introducción de catéteres con el objetivo de poder determinar diagnósticos que hoy, teniendo un montón de herramientas como lo tenemos a partir de puntualmente de corazón de medicina nuclear, de resonancia magnética y de tomografía, cuando esos estudios no son del todo eh, determinantes, bueno, ahí vamos al cateterismo guiado por imágenes en tiempo real, que va a dar justamente el tiempo de determinar un diagnóstico para un eventual tratamiento. Eh, Hablamos puntualmente vamos a meternos en un navegador que nos va a dar
mucha referencia a lo que hablé, a lo que tiene que ver con patología aórtica. Cuando hablamos de patología aórtica, vamos a estar determinando o probablemente introduciéndonos al recorrido de lo que son aneurismas, ya sea saculares o fusiformes, en pacientes que son eh, de difícil intervención, como lo fue en algún momento la patología aórtica, pero que hoy, gracias a los consensos que existen a través de las distintas directrices de los distintos colegios, ya sea de estándares europeos como estándares americanos, convierten en una práctica justamente alineada bajo esas recomendaciones y guías internacionales que van a determinar seguridad y eficacia en ese tipo de procedimientos. Pensar o embuirnos en patología aórtica, hablamos de algo que tiene una incidencia totalmente directa en función de la edad, que tiene mayor riesgo en personas por encima de los 60 años, que habitualmente es una patología más frecuente en varones de raza blanca, y que en sociedades muy desarrolladas como lo son los Estados Unidos, sobre 250.000 pacientes por año que se determina que tienen aneurismas de aorta abdominal, solo apenas 50.000 son tratados por año. Esta imagen pretende mostrar que hace muchos años que la patología aórtica de modo endovascular viene tratándose inicialmente con equipos móviles, como lo ven aquí, con mucha cosa rudimentaria, pero que a partir de ese tratamiento endovascular se lograron establecer criterios donde se valoraban cuellos, se valoraban angulaciones, el tamaño de las ilíacas, para poder determinar justamente la forma de abordaje de este tipo de terapéutica endovascular, hablando de la más utilizada que tiene que ver con aorta. Dato importante es que las primeras endoprótesis solamente se podían utilizar para pacientes que el aneurisma permitiera un cuello de anclaje, algo que la primera patología aórtica fue abordada por debajo de las arterias renales. Vale decir que cualquier paciente que tuviera riesgo de establecer o tocar o sensibilizar cercanía a las arterias renales eran pacientes que no entraban en los protocolos y era la principal causa de exclusión. Bueno, de esa imagen a la cual ustedes vieron de equipos antiguos, rudimentarios, pasamos a este tipo de tecnología, con tecnología flat panel, biplana, con quirófanos amplios, con posibilidad de tener eh, visualizadores múltiples en permanentes situaciones. Claramente las imágenes vinieron acompañadas de desarrollos técnicos, de desarrollos donde la industria desarrolló lo primero que se llamó free flow, que es la posibilidad de tener a la endoprótesis un segmento de stent desnudo, como habitualmente se dice, donde no cubría y permitía justamente tener un anclaje en ramas muy cercanas a lo que fueran mesentéricas o renales, y era clave para aumentar justamente la seguridad de no tapar. Tengan ustedes en cuenta que hablamos de una malla con stent, pero cubierta. Quiere decir que si la tela toca cercanía al orificio de esa rama, claramente la va a trombosar y la va a anular. Con lo cual es necesario el free flow fue clave justamente para aumentar esa seguridad que permanentemente buscamos en este tipo de terapéutica, para determinar y minimizar justamente riesgos de isquemia en esos órganos vitales. La evolución tuvo que ver con después avanzar en lo que se llaman endoprótesis con ganchos. ¿Qué son estas endoprótesis con ganchos? Son pequeños, miren aquí lo ven, son pequeños anclajes que permiten un tipo de fijación diferente donde justamente ese anclaje por gancho que va a tener, vamos cada vez teniendo la posibilidad de tener menor cuello de anclaje, con lo cual esto nos da todavía una inclusión mayor de pacientes en este tipo de pacientes, aumentando justamente la adherencia en la fuerza de este tipo de endoprótesis y disminuyendo lo que llamamos tasas de endofugas. Las endofugas o los leaks son parte de las complicaciones
que solamente en algún momento de esta presentación lo vamos a nombrar, pero no nos vamos a adentrar hoy porque no estamos hablando, solamente estamos queriendo llegar a por qué utilizar un navegador en función de este tipo de terapéutica. Hablamos entonces que este tipo de ganchos lo que facilitan es un posicionamiento diferente en lo que justamente nos facilita a comprometer esos vasos adyacentes. La evolución se da en el tiempo y nos da la posibilidad de tener endoprótesis como le llamamos con chimeneas o chimei, que se trata básicamente de algo que permite justamente colocar ramas con stents permeables justamente de un modo que quedarían cubiertas como las arterias renales y estos stents que son paralelos a esto, es una técnica útil que de algún modo se dispone a través de este tipo de dispositivos fenestrados. Esto ya empieza a tener como un tipo de complejidad diferente y lo que tienen o lo que requieren es una terapéutica o un planeamiento diferente y una ejecución con médicos con un tipo de preparación en este tipo de procedimientos diferente al anclaje de las endoprótesis por debajo. Ni hablar de lo que tiene que ver ya un aneurisma que dé compromiso justamente a segmentos mixtos, como pueden ser los aneurismas tóraco-abdominales. Toda esta evolución tiene que ver con que hace muchos años que decimos que esto viene evolucionante y acá se armó las variantes en relación de la aneurisma. Entonces vamos a plantear dos esquemas. Vamos a plantear para lo que le llamamos tratamientos complicados o tratamientos diferentes, aquellos tratamientos que van a ser de carácter con fenestras o con ramas. De este modo es que podemos determinar que los tratamientos con fenestras van a ser justamente aberturas planeadas diferentes a cada uno, donde van a dar relación directa al segmento del vaso ocupado. Me refiero, va a haber orificios para mesentérica superior, para mesentérica inferior, para renales o para troncos celíacos si así lo hubiera. Entonces, esto es ideal cuando la rama o cuando el aneurisma de algún modo busca segmentos cercanos que la pared de la tela de algún modo apoya en el segmento de la aorta. En cambio, cuando hablamos de ramas, hablamos de algo que no apoya, me refiero, el cuerpo principal de la prótesis no va a estar apoyando cerca de la fenestra. Entonces, en ese caso, hablamos de ramas, ramas tubulares, por eso tiene la forma de ramificada, que de algún modo va a buscar un sellamiento a ese abocamiento que ahora vamos a ver cómo se hace. Entonces, rápidamente podemos determinar que cuando la tela toca, como lo dice acá la presentación, la pared de la aorta, hablamos de ramos viscerales con fenestras. Y cuando la tela no va a tocar el sector de la aorta, hablamos de que no se apoya e involucra justamente esos ramos viscerales. Acá lo tenemos. Hablamos de estén fenestrado, el cuerpo del endoprótesis toca parte de un segmento sano, y en el otro necesitamos ir mucho más arriba para buscar un segmento de anclaje, y donde el aneurisma va a estar totalmente involucrado al sector o al segmento de donde salen cada una de las ramas que van a estar involucradas en ese aneurisma. Con lo cual, acabamos de determinar, acabamos de decir que este tipo de procedimientos requieren planeamiento. Pero ese planeamiento va a estar determinado justamente a partir del momento de la determinación de que ese paciente tiene una enfermedad que se llama aneurisma de aorta abdominal, determinando si ese aneurisma va a tener forma de saco o va a tener un aneurisma fusiforme. Vale decir que la tomografía computada, si es multidetector mejor, va a ser una herramienta que va a determinar con precisión el tipo de patología, pero además va a ser la que nosotros, como equipo, como parte del equipo médico, va a enviar
a una casa comercial para poder pedir, para poder solicitar la endoprótesis al nombre de la persona que la estamos haciendo. Todos nosotros, si hablamos de una anatomía normal, todos tenemos la conformación de que nuestra mesentérica superior, inferior, va a salir con determinaciones horarios promedios, pero en ningún momento va a ser idéntica mi conformación anatómica de cualquiera de todos ustedes. Con lo cual, la tomografía multidetector o la tomografía computada, por supuesto realizada con contraste en una modalidad de angio, es la que va a poder permitir tener mediciones de orden milimétrico, facilitar justamente el análisis morfológico y determinar cuáles de todas estas arterias van a estar involucradas. Y la reconstrucción 3D es la que va a ser esencial justamente para la casa comercial para poder realizar las fenestras de cada una de estas ramas que este paciente va a necesitar. Un error justamente en la calidad de este estudio es la que va a determinar que esa endoprótesis no sirva para este paciente. Entonces, una tomografía computada de calidad es la que va a dar un tratamiento de algún modo personalizado para este tipo de pacientes con este tipo de patologías. ¿Sí? De esta forma es que va a poder analizar el equipo médico, pensando que, por ejemplo, el tronco celíaco sale en hora 12, ¿sí? O que la arteria renal sale con tal determinación horaria. Eso lo va a poder valorar justamente con la amigabilidad que permiten hoy los distintos planos curvos que nos permiten cualquiera de los visualizadores de hoy en día, los tomógrafos que tenemos. De esta forma es como va a venir, pero no me quiero detener en esto, solamente es ilustrativo. Esta es la forma que va a venir conformada. Acá tenemos un croquis hecho por computadora, en una simulación como si fuese un croquis a mano alzada, y este es un croquis totalmente donde va a dar la determinación de cada una de las ramas, y esto sería un 3D de cómo se vería esa endoprótesis y cómo viene eh, embuida dentro de lo que es el sistema de liberación que va a tener. Esto, como les dije, es algo totalmente ilustrativo como parte de la presentación. Y acá llego. Hablamos de un navegador virtual que es lo que va de alguna forma va a ser una herramienta de precisión en imágenes que nos va a dar una seguridad accesoria a este tipo de tratamiento. Entonces, las terapias endovasculares, como lo venimos diciendo, cada vez más complejas y más frecuentes, requieren este tipo o nos facilitan este tipo de incorporación de tecnología donde nosotros acá empezamos a tener un rol fundamental como parte del equipo en la mejora de esa navegación y buscando de algún modo reducir esos riesgos que tenemos. Una herramienta que la vamos a seguir ahora, que tiene 4 pasos totalmente amigables y totalmente fáciles de interpretar, ¿no? 4 pasos que vamos a ir teniendo a partir de un momento de segmentación, uno de planificación, uno de registro y otro de tiempo real. Vamos de a poco. Acá hago una simulación verbal, que es que un paciente que lo vimos recién en imágenes, alguna situación dio que ese paciente tuviera que realizarse una angiotomografía y determinar una enfermedad por angiotomografía. El equipo médico vio, valoró y determinó que ese paciente tiene que ir a una terapéutica endovascular de las que podemos llamarles complejas o diferentes, ya sea con ramas o fenestras. Esa tomografía es con la que va a venir el paciente el día de la citación de su intervención quirúrgica. Va a venir con ese, si la tenemos en nuestro PACS, mejor, pero los equipos, los angiógrafos, todos tienen la amigabilidad de que no importa la marca del equipo, siempre y cuando sea en formato DICOM, el paciente nos va a traer el disco o el link para bajarlo de la web y nosotros los vamos a incorporar a nuestro angiógrafo. Vamos a introducir, suponiendo que fuera de modo externo, esa tomografía que el paciente tuvo para la determinación diagnóstica, para el pedido de endoprótesis, la vamos a incorporar al equipo. Y ahí es donde va a comenzar la segmentación. ¿De qué se trata una segmentación?
consiste justamente en poder determinar cuáles son los vasos que nosotros necesitamos. Por supuesto que lo que vamos a utilizar o lo que vamos a segmentar va a ser toda la aorta completa. Vamos a tener la posibilidad de valorarla a través de lo que fue esa tomografía computada. La vamos a incorporar al equipo, vamos a entrar al programa de navegador virtual, vamos a tocar el primer paso de segmentación y vamos a resaltar nuestros vasos de interés. ¿Eh? Nuestros vasos de interés lo vamos a ver aquí como lo estamos viendo aquí. El equipo tiene la posibilidad de, por default, cliquear y ocultar la mesa, la camilla por la cual estuvo acostado este paciente en el tomógrafo. Rápidamente tiene una herramienta que permite ocultar la tabla, ocultar la mesa y nos oculta la caja torácica. Vale decir que nos va a quedar columna vertebral y todo el revoltijo de vasos que tenemos ahí. Esto es una pantalla directa, una captura de pantalla del navegador, de la computadora del navegador, donde ustedes pueden ver en azul cómo se fueron segmentando los vasos. En primer lugar, todo lo que es el componente de la aorta, tórax abdominal, las dos ilíacs, eventualmente hipogástricas y todos los vasos que dieran compromiso a este paciente. La imagen que tengo aquí es como lo ven, alguien operando el equipo y viendo toda la parte de la segmentación, ¿no? El equipo permite, o el navegador permite, ir rotando el equipo para ir viendo en un 3D, pero con los tres planos de referencia, me refiero a un axial, un coronal y un sagital, que a medida que uno los vaya rotando vamos a ir teniendo planos curvos, para una vez que nosotros tengamos toda la segmentación hecha, pasar al segundo paso de este flujo de trabajo que se llama planning o planeación o planificación. En este caso lo que vamos a determinar, vamos a poner anillos, vamos a tener anillos en los vasos de interés nuestro. Por supuesto que lo que vamos a hacer es colocar un anillo en un segmento sano de la aorta, como lo pueden ver aquí, y vamos a colocar un anillo en cada uno de los vasos de interés. Una vez que tengamos eso, ¿para qué sirven los anillos? Para poder lograr oblicuidades, angulaciones, y esas angulaciones que nos va a permitir captar el segmento real de dónde está la fenestra, poder determinar el grado de angulación que vamos a tener nosotros para después tener la terapéutica. Todo esto que estamos haciendo nosotros en el imaginario de cómo se utiliza este navegador es porque de algún modo la cirugía ya empezó. ¿Qué significa que la cirugía ya empezó? Por supuesto que esto lo podríamos hacer antes, ¿no? Pero nosotros podemos llegar hasta el punto 2, que es el planeamiento, pero cuando pasamos al punto 3, que es el punto de registro, conviene que el paciente ya esté dentro. ¿Por qué? Nosotros ya tenemos la tomografía que nos trajo el paciente, como cualquier situación que nosotros tengamos frente a un equipo de imágenes, ya sea por RIS o por completar los datos del paciente, lo vamos a hacer nosotros voluntariamente, o por RIS vamos a tener que incorporar los datos a nuestro angiógrafo de trabajo. Vamos a tener una computadora accesoria donde vamos a tener este equipo donde vamos a tener nuestro navegador virtual. ¿Qué nos queda como dato inicial? Decirle a nuestro equipo que haga una fusión de datos, que el nombre de Fernando sea el mismo nombre de Fernando de nuestro angiógrafo. ¿Para qué nos va a servir esto? Porque nosotros claramente tenemos un 3D de algo que buscamos fusionarlo con algo que esté en nuestro angiógrafo. Nosotros tenemos un paciente acostado en nuestro angiógrafo, pero que claramente va a ser diferente al punto donde se acostó en nuestra camilla del tomógrafo, ¿sí? Hoy, la tecnología de los equipos angiógrafos de cualquiera de las marcas de 15 años para adelante permiten hacer lo que se llaman un método de tomografía que se llama Combine CT, que es la posibilidad que tienen los equipos a través de una técnica, porque ustedes pueden decir, pero Fernando, los angiógrafos no giran 360 grados como si gira un equipo de tomografía computada. Bueno, esa rotacional diferente se va a hacer a partir de un giro diferente, donde el equipo va a ir a un giro positivo o a un giro negativo
de más 120 a menos 120. Si sumamos esos dos, vamos a llegar a un número de 240, con lo cual, por un efecto de reconstrucción y sumatoria de imágenes, el equipo permite justamente hacer un reproceso de esa situación en tiempo real y permite justamente hacer esa fusión. Esa forma de hacer una reconstrucción, una tomografía, como nosotros le decimos puntualmente aquí, porque podemos hacer tomografías de dosis alta para cuando hacemos valoraciones intraneurismáticas de la terapéutica endovascular cerebral. En este caso, nosotros necesitamos una tomografía que nos permita poner puntos de fusión. ¿Para qué? Para lograr que esa angiotomografía que tenemos, donde hicimos la segmentación, podamos corresponderla con puntos de fusión para poder determinar que lo que nosotros tengamos acostado, nuestro paciente que está acostado en nuestra camilla del angiógrafo, corresponda de forma idéntica a lo que nosotros tenemos como angiotomografía. Esto obviamente empieza a tener una reducción de los riesgos de logística, ¿no? Porque permite justamente evaluar resultados de forma inmediata. Esto es la primera imagen que nosotros vamos a recibir. Una imagen con un negativo muy feo, como lo ven aquí, que lo único que nosotros necesitamos es tener justamente puntos de registro y puntos de correlación, donde por supuesto que va a ser muy fácil buscar, a propósito está puesto esto aquí, una cresta ilíaca diferida, para que ustedes puedan ver que lo que nosotros estamos teniendo son dos planos diferentes, el original del que tenemos en el angiógrafo y el nuevo, perdón, el original que tenemos en el navegador y el nuevo que hicimos a partir de esa tomografía de registro, donde podemos a poner en planos coronales, en planos axiales y en planos curvos, determinar justamente esa logística. Para una vez que tengamos todo listo, entrar a lo que nosotros le llamamos guía en tiempo real. Quiere decir que nosotros estamos listos como operadores auxiliares para que el equipo endovascular diga, bueno, comenzamos la terapéutica. Esa terapéutica lo que nos va a permitir es tener imágenes como la que ustedes están viendo aquí. Ustedes están viendo un 2D, una fluoroscopía 2D, de las cuales estamos acostumbrados a ver, ya sea en un equipo de radiología convencional, como en cualquier equipo eh, de los que utilizamos para cirugías de los móviles, ¿verdad? Pero lo que están viendo acá es una reconstrucción volumétrica de esa tomografía que hicimos, donde segmentamos y donde pueden ver aquí, adrede, esta marca amarilla, este círculo amarillo, que es parte de la fijación que nos va a permitir justamente ir recuperando los ángulos almacenados y hacer correcciones de modo permanente. Vamos a hablar de esto mismo con un caso. Aquí lo que tenemos es un paciente que la terapéutica, el equipo médico determinó que este paciente es un paciente para tratamiento endovascular de aorta, el paciente tiene su tomografía, es un paciente diferente, no solamente por el tipo de patología neurismática que tiene, sino porque además es un paciente monorreno, con lo cual necesitamos disminuir los angiogramas con contraste. Necesitamos disminuir los tiempos de exposición, porque un dato que necesito decirles es que este tipo de terapéutica, hasta que los equipos médicos logran la mano, inicialmente cuando nosotros empezamos allá por el 2011, 2010, la terapéutica de este tipo, perdónenme, este tipo de pacientes con ramas, eran pacientes que los citábamos a las 8 o 9 de la mañana y eran terapéuticas que terminaban en el orden de las 4 o 5 de la tarde. Hoy eso cambió. Este tipo de terapéutica están en el orden de 2 barra 3 horas, los muy complicados. ¿Y eso se debe a qué? Primero a curva de aprendizaje de los equipos médicos, pero también a este tipo de acompañamiento que brindan las imágenes en evitar angiogramas, en no pisar tanto radioscopía y en dar posibilidades de correcciones angiográficas. El visualizador permite poner
distintos tamizajes de cómo lo queremos ver, con reparo total o solamente con reparo de bordes. Lo que ustedes están viendo aquí entonces es la elección de una endoprótesis que se colocó todo este lío de alambres que ven aquí, es que el cuerpo de la endoprótesis se abrió, se colocan distintas guías o alambres guías, como se dicen en otras partes de América, selectivizando cada uno de los vasos, y esto negrito que ven ustedes aquí es un balón inflándose para la apertura del stent que va a estar puesto en esta rama. El propósito de esta presentación, puntualmente de esta diapositiva, es que ustedes pueden ver aquí las distintas angulaciones que tenemos almacenadas para evitar cuál va a ser el ángulo que nosotros tenemos viéndolo con radioscopía. Nosotros ya lo vimos por imágenes sin fluoroscopía, con lo cual estamos disminuyendo las dosis por radioscopía, ¿sí? Lo que vemos aquí es un 2D por detrás, la, la, el navegador virtual con cada uno de los enlaces angiográficos colocados, las fenestras determinadas por los anillos que fijamos en el planeamiento y parte de lo que tiene que ver con el recorrido, ¿no? Acá vemos el 2D y parte de una animación de cómo es el abocamiento. No me quiero detener en esto porque esto tiene que ver particularmente con patología órtica desarrollado. Este abocamiento que ven aquí lo quiero mostrar a propósito de que ustedes están viendo acá un positivo y un negativo, porque es una maniobra que los equipos médicos hacen buscando eh, que ese abocamiento haga este inflado de sellamiento para evitar o minimizar las fugas, que es parte de lo que nosotros estamos viendo aquí. Aquí logramos ver que angiográficamente ese paciente logró mantener los vasos viscerales comprometidos, ¿sí? Con el apoyo y minimizando las complicaciones que podemos tener, porque dentro del marco de complicaciones hablamos de endolics o fugas, la posibilidad de que migren de acuerdo a las características anatómicas que este paciente tenga y de acuerdo justamente a esos cuellos quirúrgicos o a la edad de estos pacientes que muchas veces por determinaciones angiográficas o por la horizontalización que busca estas endoprótesis se caigan. Las complicaciones, por supuesto que tienen resoluciones, pero que no estarían implicadas en este tipo de la charla que queremos dar. Cuando hablamos de ventajas, todas las ventajas que tiene este tipo de tratamientos están para que ustedes la lean, pero básicamente lo que a mí me interesa resaltar es la disminución de los tiempos que tienen que ver con fluoroscopía. Iniciamos con rangos que teníamos de minutos de fluoroscopía, estamos hablando de minutos de fluoroscopía, iniciamos con 205 minutos de fluoroscopía que logramos bajarlos a 86 y hoy esta presentación yo podría actualizarla con menor tiempo de fluoroscopía, ¿sí? Datos para tener en cuenta para este tipo de terapéutica, hablamos que necesariamente, y no lo digo porque yo soy parte de ello, sino planeamiento, mucho planeamiento, acá hablamos de lo que tiene que ver con el planeamiento parte desde un correcto planeamiento en la previa, antes de que ese paciente llegue para que esa angiotomografía tenga la determinación del valor necesario para poder enmarcar a cuál tipo de procedimiento va este paciente y lograr con esa angiotomografía pedir a la casa, a la industria, cuál va a ser la marca de la endoprótesis de acuerdo a la patología de este paciente y con las fenestras que necesita. Necesitamos un quirófano grande, un quirófano preparado, con una logística muy preparada. Y hoy este tipo de procedimientos tienen beneficios en lo que me interesa resaltar, que tiene que ver con menor uso de contraste, con menor tiempo de exposición, con nosotros, técnicos licenciados, con una participación realmente muy, muy activa, muy participativa, donde tenemos que tener muy claro el dominio de este tipo de software, eh, donde claramente nuestro rol tiene que entrar en una mayor valoración profesional, que es la que permanentemente estamos buscando,
tenemos una participación totalmente activa en todo lo que tiene que ver con la carga, la segmentación, controlar la calidad y la precisión de este tipo de fusión, que esto se va a hacer en lo previo, en el durante y en cercano al final para poder determinar si ese post puede estar dado en, en el resultado final que el equipo de cirujanos vasculares pretende. Claramente en esto tenemos un rol muy, muy activo, donde buscamos permanentemente la seguridad de nuestro paciente. Claramente el cirujano como operador es el que se lleva el premio, pero nosotros estamos parte de esto, ¿no? Eh, la resolución de este tipo de pacientes, de este tipo de terapéutica, eh, hoy es la alternativa, ¿no? Antes, cuando esto empezó, el grupo de pacientes que se incorporaban a este tipo de terapéutica endovascular eran justamente los que no tenían la capacidad de supervivencia a una cirugía convencional. La cirugía convencional era la electiva para este tipo de procedimientos, para este tipo de terapéutica, mejor dicho. Hoy no, hoy todo lo contrario. Hoy es la alternativa frente justamente a la cirugía abierta, de todo lo que tiene que ver con avances de estos navegadores virtuales aún amplían mucho más nuestra capacidad de tratamiento en este tipo de terapéuticas tan complejas. Eh, lo están leyendo seguramente, hoy todavía seguimos teniendo desbordes, como pueden ser, o desafíos, como pueden ser las endofugas o las intervenciones de complicaciones neurológicas por la migración de un microtrombo que nos puede ir a un relevamiento diferente. Por suerte hemos tenido muy, muy poquitas complicaciones de orden neurológico, pero existen y vale que las nombres, ¿no? La integración justamente de este tipo de herramientas hoy yo creo que es clave y recurre justamente a nosotros como parte clave de este tipo de equipo multidisciplinario que va a permitir seguir cambiando una terapéutica endovascular diferente. Hablamos de un navegador virtual que fue parte de lo que tiene que ver con, con la posibilidad de cómo va a ser utilizado el navegador virtual para la terapéutica vascular, pero claramente no se navega bien sin imágenes confiables y no hay imágenes confiables sin nosotros, profesionales capacitados, que es lo que pretendemos a revalorizar permanentemente. Nosotros somos parte de la tecnología y debemos tener justamente, ser muy críticos con nosotros mismos para ir incorporando justamente este tipo de, de herramientas que inicialmente pueden tener un poquito de complejidad, pero créanme que de una forma muy respetuosa lo digo, este tipo de herramientas, como tantas otras del mundo de las imágenes, solamente se aprenden. Por supuesto con capacitación, pero como siempre lo digo, con cola en silla, mano en mouse, ¿no? Que es la forma de ir entrando en una repetitividad grande para justamente tener la seguridad nosotros en buscar precisión y seguridad y eficacia en el orden de todo este tipo de procedimientos. Eh, Hasta aquí lo que quiero presentar y por supuesto agradecer a todo el equipo que hace la comunidad y bueno, si hay preguntas, con gusto de responderlas. Muchas gracias, Fernando. La verdad que muy interesante. Más por ahí para los técnicos que no hacemos hemodinamia. Estuvo muy completa la clase. Hay una pregunta de Martín que dice si se utiliza la herramienta en algún otro vaso. Sí, sí, nosotros, de hecho, el equipo médico vascular que trabaja con nosotros, directamente muchas veces la usamos en miembros inferiores o la hemos usado justamente para terapéuticas tan sensibles como es hacer una angioplastia renal. eh, pero claramente acá lo importante es que este paciente tiene que tener una tomografía, una angiotomografía de base
para poder incorporarla al equipo y que esa tomografía sea la que nos va a permitir la fusión de lo que hablamos hace un ratito. Perfecto, eso también estaban preguntando qué parámetros tiene que tener la tomografía de inicio. ¿Tendría que ser una angiotomografía? Tiene que tener una modalidad de tener una arteria bien determinada justamente para tener, Sabri, una buena segmentación que es lo que nos va a dar a nosotros esa, esa seguridad en la segmentación para después lograr eh, la correcta selectivización, ¿no? Del vaso, perfecto. La verdad que Fernando, es un honor tenerte con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo y clarísima, la verdad, la clase muy buena. Bueno, de vuelta agradecerles. Ustedes, la comunidad tiene mi mail, así que si hubiera algún tipo de situación que dar respuesta, con mucho gusto de poder abordarlas y darles un marco de respuesta que ustedes necesitan. Bueno, muchas gracias por la charla y buenas noches a todos, la comunidad por conectarse. Le mandan saludos, excelente profesor, ponen desde San Luis, le mandan saludos. Bueno, muchas gracias a todos y nada, acá estamos cuando nos requieran. Bueno, bueno, gracias a todos y nos vemos en la próxima charla de Comunidad de Radiólogos.